Si hay algo que hago durante mucho tiempo, hay un momento donde me dan ganas de hacer otra cosa. Estoy proyectando muy en formato de arquitectura, ¿viste? O haciendo proyectos muy largos. Hay un momento donde necesito hacer algo con las manos. Bienvenidos, esto es Conexión Creativa, una serie de entrevistas a arquitectos y diseñadores que produce Colección, intentando ver cómo entrelazan su profesión con otras pasiones creativas, viendo vinculaciones entre ambos mundos. En este caso, nuestro entrevistado de hoy es Martín Uberman. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas. Nosotros tratamos de ver el lado B, el lado más creativo de arquitectos y diseñadores que muchas veces lo manejan como en paralelo a su profesión, pero en tu caso vemos que está todo integrado. Cuento, Martín es arquitecto, es diseñador, curador, es eventualmente profesor, tiene su estudio de arquitectura, que es normal, y también tiene una galería monoambiente que se dedica a mostrar la experimentación en diseño y arquitectura. También es curador del programa CCA, CEO Buenos Aires del Canadian Center for Architecture. Entonces ahora nos vas a contar un poco esto de cómo integras la profesión de arquitecto con diseñador, con curador. Sí, yo por lo general me proclamo como arquitecto, que es lo que estudié y es el tipo de pensamiento en el que se basa mi producción, mi práctica, sobre todo. Después, la arquitectura tiene como una ramificación grande y en mi caso fui explorando diferentes vertientes y diferentes ramas que se me fueron apareciendo en el camino. Siempre fue un lugar un poco incómodo la arquitectura para mí, desde esa incomodidad fui haciéndolo como un espacio de búsqueda y exploración. Ahí fue que fui cayendo en lugares que quizás al principio de la carrera o al principio de mi profesión no eran los lugares en donde yo me imaginaba que iba a terminar. Igual siempre como que en todo lo artístico que estás metido tiene que ver el espacio. Tengo como un par de ejes de búsqueda y ejes de investigación. Uno muy grande es la ciudad de Buenos Aires, que es como la fuente principal de inspiración para muchas de las cosas que termino desarrollando. Y otro, como si pudiese encontrar como un eje que vaya cosiendo diferentes proyectos, es la relación entre el individuo y el espacio, cómo se trabaja esa relación y que a momentos son relaciones más sentimentales, emocionales o experimentales, es decir, qué te pasa a vos cuando estás en un espacio, y en otros casos son más intelectuales, quizás un poco más especulativas, de cómo se construye el espacio, cómo es la relación de los individuos con la construcción del espacio y cuáles son las tangentes que salen de esos tironeos, ¿no? Bueno, empezando por tus obras de arquitectura, el sueño de todo arquitecto es diseñar y construir su propia casa y vos lo hiciste. El sueño de todo arquitecto que rápidamente se puede transformar en una pesadilla, ¿no? La casa propia para un arquitecto no tiene final nunca, ¿viste? Claro. Y en mi caso es eso, es una constante evolución y voluntad de mejora y búsqueda de cambiar esto y cambiar esto, otro. Es una casa existente que encontró mi vieja haciendo como raído o peinada de barrio, en el barrio de mi infancia, estábamos buscando por ahí, y un cartelito en una ventana chiquitito. Entonces hicimos una reforma integral, pero manteniendo como un montón de aspectos originales de la casa. Bueno, la fachada principal está apenas tocada, la contrafachada bien diferente a lo que había, porque lo que había no existía. El piso ese que se ve es un piso que levantamos antes de arrancar la obra y después lo vinimos a colocar. Y lo que hicimos es integrar una casa del 1930 a un concepto de vida más del siglo XXI, de espacios más abiertos, de integración. Una vieja política doméstica predominaba el jardín callejero por encima del jardín del fondo, entonces Tal la cual. casa originalmente se abría mucho más al jardín barrial. Esos jardines de adelante generan como una serie de interacciones muy importantes con la calle, desde conocer a tus vecinos, saludarse entre vecinos, hasta también una cuestión de seguridad que está bueno para mí mantener, ¿viste? Si estás en tu casa sabes un poco lo que es lo que pasa en la calle. Y después aparecía esta imagen vedada del jardín del fondo, que fue una de las premisas de María, mi compañera, que dijo, acá me imagino una ventana de punta a punta, y eso fue lo que hicimos. Y después la casa se ordena como un espacio vacío y donde los muebles integran el espacio, los muebles son modulares, en algunos casos como el sillón, y después está la barra de cocina, que siempre me lo imaginaba como si fuese el Enorme. monolito de 2001 en Odisea del Espacio. Al principio hacíamos una serie de encuentros con amigos que sabían cocinar,
Entonces, nada, los invitábamos a casa a que cocinen y nosotros en eso tratábamos de ser anfitriones y aprendices. Del otro lado, acá estaba viendo que tenés la Jess Long de IMSS. Como amante del diseño, viste, mi foco está más ahí que, por ejemplo, en el arte o en cualquier otra cosa. Me gustan como los muebles con historia y en particular el INS que se lo compré a los chicos de colección. No se los compré, en realidad fue como una especie de intercambio que gestionamos gracias a Marcelo Macarone. Era como un clásico, ¿viste? Querer tener un clásico, querer cubrir ese lugar, ese es mi sillón. Hoy me lo debato con mi hijo Simón a la hora de sentarnos a mirar algo de tele que obviamente él elige, pero nos parecía como una pieza fundamental. De hecho, ese sillón antecede a la casa. Es un clásico que sé que nos va a acompañar, o a mí me va a acompañar para siempre, que en algún momento heredará Simón. Después hay un montón de elementos que empiezan a funcionar como una constelación alrededor del IMSS. Hay piezas de Noguchi, diseñadores argentinos de afuera, contemporáneos a los IMSS y algunos más contemporáneos a mí. Si la frase de en casa de Reo cuchillo de palo acá no se cumple. Tenés una casa muy design. Sí, bueno, ahora está mucho más lleno de juguetes y de camiones y de cosas. La casa se tiene que usar y se tiene que Tal cual. vivir y llama un poco la atención porque somos muy ordenados y la tenemos bastante impecable. No es una impostura para mí, es un acto Ujú. natural. Este no sé si es tu escritorio en casa. Lo fue antes del nacimiento de Simón, que también se transformó en un escritorio pandémico. Tuve mucho trabajo curatorial durante la pandemia y justo antes de la pandemia también, entonces era muy cómodo trabajar en casa. Por lo general, cuando hago trabajo más de arquitectura especulativa o que tengo que escribir o que tengo que leer, necesito como un espacio tranquilo. Ese era mi lugar, poder estar en la ventana, mirar para afuera, distraerse un rato. Poquitos elementos, pero muy pensado, muy esencial. Suele ser un poco más enquilombado mi escritorio. Pero Mm. sí, sí, son todos elementos que tengo en casa. Es decir, la maqueta de la casa y la herramienta de laburo de la compu y tratar de ser un poco más despojado, aunque no lo logre. Y tenés la Aeron. Bueno, sí, vi que tenés una y yo ahora estoy sentado en otra. Sí, bueno, durante la pandemia entendí que empecé a hacer una ecuación temporal del uso de los elementos, entonces entendí que el elemento que más uso es la cama, porque uno pasa un tercio de su vida durmiendo, entonces la cama es fundamental que sea buena. Y mi segundo elemento de laburo es la computadora, pero también es importante dónde estoy sentado y elegí comprarme una silla que me va a durar el resto de mi vida, espero, Tal cual. y estoy feliz. Aeron es un reducto de confort Ujú. absoluto. Hay un capítulo de Los Simpsons donde aparece Homero, creo que está hablando con Dios, y Dios está sentado en un Aeron. Es un elemento fundamental para mí, donde paso una parte muy importante de mi tiempo. Podés adoptar una posición más integral a la hora de laburar, me parece algo fundamental. Las sillas uno las piensa como un elemento únicamente para estar sentado frente a la computadora, escribiendo o dibujando, pero en realidad lo que tiene lindo en Aeron también es que podés consumir como material frente a la computadora. A mí me gusta eso, como que es una silla que cubre diferentes aspectos de mi vida cotidiana frente al monitor. Ahora quería ver este otro proyecto que me gustaba, el de La Rea, que veo que es un local que vende telas en el barrio del Once, que siempre son esos espacios Sí. alargados y angostos. Es espectacular el trabajo que hicieron acá. Un laburo que hicimos para un cliente que tengo hace mucho tiempo. La idea era esa, era como tratar de trabajar sobre los diferentes aspectos que tiene el local, desde la llegada y atención al público, hasta después empezar los ámbitos más privados, como las oficinas de administración y de dirección. Es un negocio familiar, así que hay diferentes pisos para diferentes usuarios, y la verdad que también para nosotros era un poco interesante e importante desandar un poco esa estética que uno asume que el 11 es y transformarlo como en una oficina de corte familiar, ¿viste? Como una oficina que integre los espacios con cierta calidez. Esa es la oficina principal. También ahí trabajar con especialistas, la iluminación fue fundamental, el trabajo de Arturo Pelusotti, y después, una vez que teníamos la caja, somos muy de trabajar en este concepto de una caja dentro de otra caja y de poder construir como subespacios que nos permitan
identificar diferentes tonos de los ambientes, empezamos a hacer pequeños equipamientos. Ahí es donde aparece como mi segundo favorito de los IMSS, que son las softpad. Todo el mundo se pierde mucho en las aluminum, pero a mí me gusta mucho más la softpad, tiene esa cosa más, mucho más cómoda y creo que es más versátil también, ¿no? Porque la puedes usar un poco más en diferentes espacios. La Galería Monoambiente, ¿vos la seguís teniendo? La galería dejó de estar representada por ese espacio de exhibición y estamos por relanzar el sitio de Monoambiente el año que viene y ahora está en un formato virtual, no tiene un espacio físico. El espacio físico terminó en 2018. Este espacio eres en el barrio Parque Los Andes, ¿y cuántos metros cuadrados tenía? Muy chiquito. La sala era 4,5 por 5. Sí, pero las cosas que hicieron acá, espectaculares. Era demostrar un poco la capacidad de la disciplina, o de las disciplinas de diseño, arquitectura y diferentes disciplinas de diseño, en poder hacer una ocupación creativa del espacio, una ocupación experimental del espacio. Esta muestra en particular es una muestra curada por Patricio Pozo, que es un curador chileno, se llamaba Electric Avenue, eran como diferentes acepciones sobre la construcción de un lenguaje a partir de la electricidad, o un lenguaje que se define a partir de la electricidad. Ahí está esta estructura monolítica de alambre. Esta es una colaboración que hicimos con Liga, que es una galería que quizás tiene la misma historia que Monoambiente, está radicada en la Ciudad de México. Y lo que tiene muy interesante esta muestra era que Liga curaba, invitamos a Liga a curar una muestra y ellos decidieron hacer la misma muestra o con los mismos arquitectos en ambas galerías, casi contemporáneas. La muestra se llamaba Una columna es un sistema. Y a mí me interesó mucho como poder ver las diferencias que había entre México y Buenos Aires. Colamos hormigón en la propia galería, las mallas estas fueron cilindradas en algunos casos y en otros forzadas, mientras que en México las piezas se habían producido enteramente en una fábrica. Esto ya es un trabajo de curaduría que hiciste en la Fundación PROA. Esto era parte de diseño en acción, ¿no? Porque la muestra se dividía como en varias categorías. Me acuerdo que había moda, había cerámica, y acá estabas vos. Nuestro tema madre era arquitectura y urbanismo. Una de las militancias de Monoambiente era recuperar el espacio que la arquitectura y el diseño habían perdido en el discurso cultural de las ciudades. Esta muestra es del 2019, justo cuando yo cierro la parte del ciclo de exhibiciones de Monoambiente. Mi búsqueda curatorial se llamó Hacia una agenda y ponderaba la necesidad de las disciplinas del diseño de incorporar agendas que tengan que ver con el dominio público, ¿no? Agendas de índole ambiental o agendas de índole de políticas urbanas o índole doméstico, de políticas domésticas, ¿no? Entonces había tres grandes ejes que estaban inspirados en tres grandes leyes: la ley de basura cero, la otra era una nueva ley de generación de energía, que era la ley que permitía que ahora podemos generar energía en formato doméstico, y por último, la nueva ley de propiedad horizontal. El nuevo código achica las medidas básicas del monoambiente. Esta instalación que se ve en primer plano es del estudio FRAM. La idea era construir este monoambiente según el código, aceptar que estas son las nuevas formas de vivir. Hay un montón del cotidiano que va a quedar afuera, ¿no? Entonces estaba el volumen vacío de este nuevo monoambiente y por fuera el volumen de todos estos objetos que definen a la vida doméstica, ¿no? Lo que tiene interesante la muestra era que ponía un poco las herramientas del diseño al servicio de esto, de una agenda, como de una proclama, de hacer una crítica o simplemente de visualizar un problema, ¿no? Y esta otra, que también es en el Museo del Mar, en Mar del Plata. Esta es una muestra que se llama Archigram. Lo que tenía interesante la muestra era que se planteaba entre 50 y 100 años a futuro, por lo cual nos ayudaba un poco a desprendernos de ciertas retóricas de la actualidad que son muy pesadas y que nos impiden, ¿viste?, salirnos de este día a día, ¿viste?, y empezar a hablar sobre el futuro como en clave un poco más crítica, ¿no? Como, bueno, quizás creando estas imágenes de futuro, de un futuro posible o de ciudades el futuro posible, aparecen como ciertos temas nuevos, aparecen como nuevas problemáticas que, bueno, que quizás no las vemos hoy, pero las empezamos a ver más adelante. Y me parecía súper interesante cómo la disciplina podría hacer uso de sus herramientas, que estamos muy, muy acostumbrados a poner en práctica en el día a día,
para definir ciertas políticas o definir ciertas sensibilidades que son posibles, que pueden generar como algún tipo de goteo hacia una política pública o hacia una interpretación de problemáticas que hoy están, por lo general, sean en clave extranjera, ¿no? En primer Tal cual. plano está la ciudad lunar de Diego Arraigada, es decir, es esta pequeña pieza que se ve abajo. Lo que me parece interesante de esta imagen es que es la primera vez que pensamos una ciudad en la Luna en clave argenta, ¿viste? Y atrás está la instalación de monobloc, que se llama, creo que es Alta Carpa, si mal no recuerdo. Lo que proponía el estudio monobloc, que es el mismo que diseñó el museo, me parecía como fundamental esta noción de invitar a los que construyeron el espacio de exhibición y obviamente, como ellos conocen bien las dimensiones, su propuesta era una ocupación muy grande del espacio y era cómo podríamos definir en un futuro no tan lejano, cómo el balneario tiene que empezar a incorporar lo mismo que sucede en la ciudad, ¿no? Un apilamiento, una densificación del espacio de playa para que todos puedan tener su pedacito de arena. Entonces eran estos unas infraestructuras de playa que llegaban a tener varios pisos. Bueno, y ahora quería pasar, esto es más obra tuya más como artista. Soy un arquitecto que se mete, ocupa espacios que por lo general lo puede ocupar el arte, y también creo que el arte tiene esa gran capacidad de englobar diferentes disciplinas, pero para mí son proyectos de arquitectura. Acá sos vos el realizador. Desarmaste la estructura Sí. de la BKF y armaste todas estas estructuras. Esto es en el local de Tramando. También me acuerdo que lo habían usado en un desfile, ¿no? De ellos. Exacto, es un proyecto de investigación que al día de hoy sigue vigente. Yo siempre pienso que como que voy generando lenguajes, ¿no? Entonces, o reglas gramaticales que me permiten generar lenguajes. En este caso, tomo como elemento básico la BKF. Me parecía interesante que la BKF tiene una historia y a partir de esa historia empezás a indagar en ciertas temáticas que me parecen como súper importantes. Para nosotros la BKF es un ícono del diseño argentino o argentino-catalán. Para el resto del mundo no existen esas siglas. Y en ese gesto de invisibilización de los diseñadores hay una pérdida muy grande para mí de la cultura del diseño argentino a nivel global. Cuando empezás a estudiar por qué se invisibilizó eso y por qué sucedió eso, es porque la silla fue copiada. En Argentina, como aparece esta parte del lenguaje en el lenguaje popular, es como una de las piezas que más integración tienen del lenguaje popular, es gracias a esto, a que es copiada y que es una silla económica. Hipotéticamente la copia ya no es la silla, entonces porque sus medidas no son tal cual, porque la forma de la silla cambia, porque ya empiezan a hacer cualquier cosa, entonces pasa a ser un material. ¿Qué pasa si la BKF es pensada como un ladrillo, ¿no? Como un ladrillo para componer otros lenguajes, para componer otros espacios? Entonces, como bien dijiste, cuando hice el primer prototipo del primer anillo de 10 BKFs, lo invité a Martín Churba, que fue como una especie de mecenas, tanto por brindarme espacios como por generar como un diálogo súper interesante a nivel diseño, y lo senté bajo el arco y le dije, me gustaría hacer un desfile. Hicimos el desfile de esa colección y una vez que hicimos el desfile empezamos a conquistar algunos de las vidrieras, los diferentes locales que tenía Tramando en su momento, y justo cae que Tramando abría su local en Palermo, era esta idea de Tramando Laboratorio. Entonces nosotros integramos como colaboradores en el diseño a partir del diseño de nuestra pieza, que al mismo tiempo que era un túnel, un acceso, un elemento de acceso, también de ahí se colgaban las prendas, teníamos algunos exhibidores que habíamos diseñado. Si no me equivoco, son 104 BKFs en total que Wow. hemos usado en todo el salón. De Acá hay ahí, cuántas también. ahí hay 96. Lo presentamos a un concurso que no ganamos. Después, sobre los que habían quedado seleccionados, el municipio de Tigre vio los proyectos y hizo la adquisición de algunos. De vuelta es poner en práctica un lenguaje, pasarlo a otra capacidad constructiva. Yo siempre digo que al mismo tiempo que yo estaba haciendo esto, mis amigos arquitectos con los que yo había estudiado estaban construyendo sus primeras torres. Entonces me parecía que
en el lenguaje arquitectónico este era una torre con mi propio lenguaje, ¿no? Y después teníamos este otro proyecto con los broches, con Tender. El lenguaje del Tender es la primera investigación que desarrollo en el estudio. Haciendo una vidriera de churba, que era una de las panzas, que era como el primer tipo de superficie que hacíamos en el estudio, por un mal agarre se nos cae y vemos que en vertical funcionaba muy bien. En ese momento el estudio era un rincón del estudio de La Feliz, mi disciplina está basada en el producto, desarrollamos una línea de productos que son la lámpara Yoyo, la lámpara Yeye, y a partir de eso, desde esto a lo que ves ahí exhibido, es una cuestión de escala, es un lenguaje que funciona y de repente se pone como en práctica en su extensión. Esta lámpara tiene 1000 broches y pesa 9 kilos, y el Vortex del Museo Mar tenía 70.000 broches y pesa Wow. más de 1 tonelada. Lo que tenía interesante también en esta pieza era que ocupaba el espacio del hall central, que es un espacio más o menos de 14 metros de altura. En la parte interior del anillo había un espejo. Entonces habíamos diseñado un camastro donde vos entrabas al museo y te podías tirar en este camastro y mirarte reflejado, y eso rompía la escala del museo, ¿no? Porque tu figura estaba reflejada a 30 metros. Tenía algunas acepciones al tornado que agarra a Dorothy y la lleva al mundo del Mago de Oz, como jugar con eso, con la capacidad de espacio, de hacerte sentir fuera de vos mismo o fuera del espacio donde estás. Bueno, Ira, te quería preguntar, de todas estas actividades que haces, ¿hay alguna que disfrutes más? Ya sé que vos manejas todo como un todo, pero está la curaduría, la investigación, la arquitectura. Por lo general, lo que me pasa no es un tema de disfrute, es un tema de hastío, ¿no? Si hay algo que hago durante mucho tiempo, hay un momento donde me dan ganas de hacer otra cosa. Entonces, siempre digo que incluso si estoy proyectando muy en formato de arquitectura, ¿viste? O haciendo proyectos muy largos, hay un momento donde necesito hacer algo con las manos. Proyectos de escala de construcción propia, donde ya no terciarizo, puedo estar haciendo eso y de repente se me ocurre una idea que requiere una investigación o gestiones más largas en tiempo, o tirar una especie de idea al vacío y ver qué es lo que vuelve. Entonces es un ida y vuelta constante. En una de esas charlas creativas que tuve con Martín Churba, yo estaba muy preocupado porque el Tender empezaba a tener como una línea descendente en lo que era, mucha gente ya lo había visto, entonces ya no era tan novedoso, ya no era tan fácil ubicarlo en espacios o no aparecían tantas oportunidades. Y Martín me dijo, bueno, sí, pero al mismo tiempo estás con lo de las BKFs, entonces lo que vos haces es que te vas generando diferentes temas para siempre ir saltando en la parte alta de la creatividad y nunca te quedás como muy empañado en eso. Pero no hay un favorito, son todas partes de un... ¿Y cómo te ves de acá a 10 años, Me gustaría que creativamente sea un poco más hablando? fácil. Si hago el mismo ejercicio para atrás, un poco más formado, pero espero que manteniendo el espíritu y las ganas, eso es fundamental. Muchas gracias, Martín. Me encantó Vos, conocer cómo trabajás en forma integral todos estos aspectos que tienen que ver con la arquitectura. Me parece súper muchas rico gracias. conocer esa forma de trabajo y todo lo que haces. Así que seguramente se te van a seguir ocurriendo ideas buenísimas, y todo lo que haces de investigación obviamente va a seguir abriendo caminos y posibilidades. Bueno, Que muchas ese gracias. Dios sentado en la Aeron te escuche. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias a vos y a todos por Dale. venir. Chau, chau. Chao, chao.